Altagracia. Sí, es ella la que está con Miguel Preciado. No es seguro. Te estoy diciendo que sí es ella, sí es. Yo me encontré en Veracruz. Trae la misma ropa. A ver, a mí la imagen no me convence, Saúl. Puede ser, la verdad, puede ser cualquier otra mujer. ¿Por qué no me dijo esto? ¿Por qué me mintió? A ver, la imagen no es buena. ¿Por qué no mejor te apuras? No vayan a venir los de seguridad y nos sacan. Ándale. Si me ocultó esto, ¿por qué lo hizo? ¿Qué tiene que ver ella con este delincuente? ¿Qué está haciendo Yesenia contigo? Altagracia, nosotras... Yo la busqué. Ya que contigo no se puede hablar, Regina sí me escuchó. Ella sí se preocupó por saber de su sobrina, porque a diferencia de ti, Regina sí tiene sangre en las venas. Ya, habla de una vez, estafadora. ¿Qué es lo que se supone que tienes que decirme de esa niña? Altagracia, tu hija está muerta. Papá, ¿por qué estás así? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? Nunca te había visto así. ¿Qué pasó? No, me siento igual que todos los días. Con este cuerpo que se niega a hacer lo que mi mente le dice. ¿Qué te pasó algo malo mientras estabas con Yesenia o qué? No, al contrario, ella me trató muy bien, me atendió de maravilla. Es que tuve un momento de debilidad. Han pasado tantas cosas desde que llegamos a la capital. Yo lo entiendo, jefe. Sí ha estado bien difícil. Pero mira, tú eres bien fuerte y has tenido una valentía enorme. De verdad que estoy bien orgullosa de ti. De todo lo que has hecho y colaborado con tus tratamientos. Y mira, vas a ver que te vas a poner mejor. No quiero que te enojes, pero no creo que... Pienso que deberíamos dejarlo así. Sí, no vale la pena empezar ningún tratamiento. A ver, jefe, espérate. Si lo dices por la lana, ya te dije que ni te me preocupes, ¿eh? Que yo ya logré ahorrar un buen. No quiero que gastes un centavo más en mí. Era eso, ¿ah? ¿Ya ves? Era eso lo que te tenía así, pero ya te dije que tú ni te me agobies, que el dinero va y viene. Pero la vida no. Y yo no quiero batallar entre médicos y tratamientos tan costosos. A ver, jefe, pero todavía nos queda un chorro de tiempo. Mira, hay tiempo para que te recuperes. Pues todavía tenemos que hacer muchas cosas juntos. Imagínate el día que me quiera casar, que me enamore y también quiera tener chamacos y todo. Yo creo que tú me encamines al altar. Que estés conmigo en la iglesia. ¿A poco tú no quieres eso? Ya, jefe. Te guste o no, es una noticia que tenías que saber. Tu hija está muerta. No te creo. Esta es una más de tus mentiras porque te conozco demasiado bien. ¿No me crees a mí? Pregúntale a Regina. No. Tú la convenciste de alguna manera para mentirme. No les creo. Bueno, ¿y qué ganaríamos con mentirte? Sé lo retorcida que eres, Yesenia. Capaz de lo que sea para obtener lo que quieres. Algo te traes entre manos, ¿no? Lo que no te voy a perdonar es que hayas involucrado a Regina. Te está diciendo la verdad. Tu hija está muerta. Bueno, ya la oíste, Altagracia. No hay peor sorda que la que no quiere oír. ¿Y qué pruebas tienes de todo esto? La palabra de Lázaro. Ah, ¿lo viste? Sí, después de todos estos años yo retomé el contacto con él y llevé a Regina a verlo. De hecho, fue Lázaro el que le contó que tu hija está muerta. ¿Eso es verdad? Sí. Yo le dije a Altagracia que me están culpando por la desaparición de Preciado. Yo sé que
tú confías en ella, Saúl. Pero ¿y si la doña es la mujer que está con Preciado? Oye, dale, claro que es. Claro que es. ¿En serio me crees tan imbécil de no poder reconocer a la mujer que amo? A ver, está bien, yo sé que tú la amas. Pero la verdad, digo, la verdad, todo el mundo sabemos que la doña es capaz de mentirle a quien sea, ¿sí o no? No, bueno, ya, no, en serio, ya estuvo. Ya, déjame, me concentro, si puedo copiar esto. Tú nada más mantén entretenido al jefe de seguridad. Sí, tú apúrale a la grabadera. Yo ya me quiero regresar a la Ciudad de México. Pues no, fíjate que no nos vamos a regresar todavía. Tengo que averiguar unas cosas más. ¿Vamos a seguir con esto? Bueno, no con esto. Sí, hay mucho en juego, Lópezito. Necesito saber más de Altagracia y de Preciado. Quiero saber por qué vino a verlo justo antes de su desaparición. No quiero que falle nada en esta entrevista, ¿eh? Ten todo preparado. Es muy importante. Y cuando vaya a firmar este documento, te quiero cerca de él y sonriéndole todo el tiempo. Okay. Así nos ganamos su confianza. Perfecto. Veo que Altagracia mandó a todo su séquito a vigilarme. Valeria, ni siquiera a ti te dio el día libre, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dictarme sentencia en un foro de televisión? Lo harías. Lo harías a pesar de saber que soy inocente. Felipe, por favor, concéntrate en lo que tienes que decir, ¿sí? Todos ustedes son una bola de títeres, delincuentes, corruptos. Por favor, no me hagas reír, Felipe. Aquí el único títere siempre fuiste tú. Que firmaste como un idiota todo lo que Altagracia te pedía. ¿Quieren dejarse de circos, por favor? Basta de discusiones inútiles. Señores, ya por favor, tranquilícense. Felipe, acompáñenme. Te explico. Todo era una mentira, un teatro. Mi tía y los papás de Diego siempre han querido que terminemos juntos. Hasta nos sobornaron con regalos. Y entonces ustedes decidieron seguirles el juego. Desde hoy, Diego y yo somos novios, para el que pregunte. Claro, él puede salir con quien quiera. Y yo también. ¿Tú aceptaste, güey? Porque, bueno, yo pensaba que mis relaciones eran complicadas, pero... Claro que aceptó. Acepté porque ibas a cometer la idiotez de drogarte por primera vez. Por eso acepté. Bueno, está bien. Me despido y salgo. Era mi chofer. Tengo que irme. Pero es la última vez que me controlan. Voy a ser libre para hacer lo que me dé la gana. Menos drogarte. Isabela, si veo que pruebas alguna de esas porquerías... Ok. Sin drogas. Pero voy pensando en todas las cosas divertidas que podemos hacer. Puedo ir a donde quiera. Mientras tenga a mi novio adorado conmigo. Tú convertiste a Lázaro en un alcohólico. Sí, pero lo hice con tu ayuda. Bueno, como sea. Hace muchos años él iba manejando en una de sus borracheras y tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas. ¿Sí o no? Sí, Lázaro está inválido. Y en ese accidente estaba presente tu hija. Era una niñita. Y ella murió. ¿Y el cuerpo? ¿Dónde está? ¿Dónde la enterraron? Lázaro dice que en un cementerio de provincia, en uno de los pueblos donde vivió, porque desde que se fue de aquí se mudaba a cada rato, escondiéndose de ti. Pero ya se cansó. Ya se cansó. Ya regresó y quiere que le devuelvas el dinero que le robaste. Lárgate. Te advierto que no voy a dejar que le hagas daño a Lázaro, como me lo hizo Braulio a mí. ¿Braulio te golpeó? No te hagas la inocente. Seguro lo celebraste cuando te lo contó tu perro guardián. Pues piensa lo que quieras, lo que se te dé la gana. Pero lárgate de mi casa, desgraciada. Sal de mi vista. Ahora resulta que te pone de mala saber que tu hijita se murió. Pues que no era eso lo que querías. Que esa chamaca ya no existiera. Pues mira, tus demonios te dieron el gusto. Felicidades, Altagracia. Ya no existe esa niña que tanto odiaste.
no más por nacer. Ya basta, Yesenia. Vete, por favor. Ojalá mi jefe quiera comer algo, Lidia. Si lo hubieras visto, estaba llorando bien feo. Me preocupó un chorro. No me lo imagino. Y con lo enojón que es, pues, ¿qué le habrá pasado? La neta no sé. No se me ocurre nada, pero pues mira, ahora le va a cambiar el ánimo ya que empiece sus tratamientos y empiece a ver resultados. Se va a poner bien contento y la sonrisota la va a traer de oreja a oreja, vas a ver. ¿Te imaginas su cara cuando pues ya se vea caminando y todo? No, pues un carnaval. Gracias al dinerito que me dio la doña, la neta. Pues ahora sí lo voy a poder curar. Ay, mi jefe se va a poner muy bien, vas a ver. Vamos a festejar. Que sí, vas a ver que sí. Sí. Ahorita ven, me le voy a dejar esto. Jefe. Mira, te traje una sopita. Ándale, cómetela que está calentita. Déjala ahí. Luego, déjala ahí. Por favor, ven, siéntate. ¿Qué pasó? ¿Sabes que eres el regalo más bonito que la vida me dio? ¿Sabes que tengo que darle gracias a Dios que me haya tocado una hija tan buena como tú? Ay, jefe. Pues si dices que soy muy buena es porque pues, tú me lo enseñaste. Me has enseñado muchas cosas. A pesar de mis borracheras, A pesar de mis berrinches. a pesar de mis amarguras. A pesar de mis locuras. ¿Sabes qué? Nos perdonamos todo porque nos queremos, porque no hay más familia, porque nos tenemos solo a nosotros. Y no necesito a nadie más. Entonces, ¿por qué te acercas a esa señora a pesar de que te he pedido tantas veces que no lo hagas? ¿Por qué vendes tortas en la constructora de Altagracia Sandoval? Es que no entiendo cómo pudiste hacerme esto, Regina. ¿Cómo fuiste capaz de buscar a Yesenia a mis espaldas? Y lo peor es que llegaste al extremo de verte con Lázaro. Te acaban de decir que tu hija está muerta y a ti lo único que te importa es que vea a la gente que tanto odias. ¿Y tu hija qué, Altagracia? No tienes ningún remordimiento. No fue mi culpa. Yo no le negué el derecho a la vida a esa niña. Si ella murió, fue culpa de Lázaro. Por culpa de su alcoholismo. Fue ese imbécil el que la mató, no yo. Pero dime cómo te sientes, por favor. ¿Y cómo me voy a sentir si yo nunca tuve un vínculo con esa niña? No puede dolerte algo que nunca fue tuyo. Y ella jamás fue mi hija, entiéndelo. Ni siquiera supe su nombre y tampoco quiero saberlo. Mónica, no te enojes, mija. ¿Qué no, jefe? ¿Quién te dijo, ¿Yesenia va? La muy canija me traicionó y vas a ver cómo le va a ir. No te atrevas a juzgar a Yesenia, que ya nos demostró muy bien que de veras nos quiere. Ah, sí, que le vale también más tu salud, Porque ve nomás cómo te pusiste. Con razón estabas chillando. Si nomás por enterarte que vendo tortas ahí... vas... No, espera. No quiero que te pelees con Yesenia. Mija, al contrario. Quiero que sigan muy unidas. Ven, siéntate. No, es que no, jefe. Entiende que yo no puedo confiar en ella después de lo que me acaba de hacer. Pero no fue su culpa. Todo fue cosa del diputado Felipe Valenzuela, que hizo esas declaraciones a la prensa. Entonces, las personas de la televisión están haciendo sus reportajes. Ponen su cámara frente a la constructora. Yo estaba viendo el noticiero y ahí te vi, entrando con tus tortas. Yesenia llegó en ese momento. Yo le pregunté directamente, le hice creer que yo ya sabía todo. Y ella solamente me lo confirmó. Ah, no me digas si dijiste, esta ya cayó, ¿no? A ver, yo no vi ninguna cámara, jefe. Ahí estabas. Ibas muy distraída. Estabas muy lejos, pero eras tú. Pues sí. Sí era yo. ¿Y sabes qué? No me arrepiento, Porque gracias a que estoy vendiendo tortas ahí en la constructora de la doña, pues he ganado más lana. Y gracias a eso voy a poder pagar tu tratamiento con el doctor. ¿Cómo la ves? No, olvídate de eso, A ver, ¿de qué me voy a olvidar? ¿De tu tratamiento o de la doña? Porque no voy a renunciar a ninguna de las dos, de una vez te lo digo. Y no voy a dejar tampoco de vender tortas ahí en la constructora hasta que no me expliques o me des una razón lógica o algo de por qué la odias tanto, ¿Por qué tienes tanto repele si ni siquiera la conoces en persona? Soy la más fuerte ante el dolor, la que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo
lo que quieres sin temor. Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer. Soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán. Quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño. Lágrimas son diamantes que no tendrán. Quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando